Gloria a Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, amados. Siempre empezamos nuestro programa así porque es que estamos agradecidos de Dios, hermano. Estamos agradecidos de nuestro Padre Celestial por las muchas cosas maravillosas que hace en nuestra vida constantemente. Estás escuchando el programa Buenas Noticias y este que te habla es el pastor Cándido Lizardi. Gloria a Jesús. Queremos compartir contigo las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Queremos que tú entiendas cómo Dios nos bendice y por qué nos bendice. Pero también queremos que tú entiendas cómo tenemos que obrar en los caminos de nuestro Padre Celestial, para así nosotros recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Hemos titulado el mensaje de este día, Buenos propósitos. Gloria a Jesús. Nosotros, mi amado hermano, tenemos que tener en cuenta algo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que dejar a un lado nuestros buenos propósitos y mantenernos siempre atentos al propósito de Dios. Y esto la iglesia tiene que tenerlo bien claro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 1. Búscalo en tu Biblia. Es por eso que constantemente queremos que tú nos esperes con la Biblia en la mano, para que nos sigas a través de la enseñanza y vengas al conocimiento de la verdad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 1. Vamos a encontrar ahí con claridad cuál es el propósito de Dios. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, escuche bien, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando usted está buscando la verdad, hermano, es en la palabra de Dios que la va a encontrar. Y vemos aquí, mi amado hermano, cuál es el propósito de Dios. Dios no tiene propósitos ocultos. Dios siempre le ha hablado con claridad al hombre. Y fíjese que por eso es que nos dice la Escritura que oremos por todos los hombres, que clamemos por todos los hombres, que hagamos oraciones por todos los hombres, porque mi amado hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjese que el Salvador del hombre es Cristo Jesús, porque entró dentro de la voluntad del Padre, que quiere que todos los hombres sean salvos, dice el verso 4. Estábamos leyendo en 1 Timoteo capítulo 2, y en el verso 4 dice con claridad, mi amado amigo que me estás escuchando, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que hay un solo Dios y que entre Dios y los hombres hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Verso 5, amado. Puede ser que a ti te hayan enseñado pues que María es intermediaria entre Dios y los hombres, o que los santos son intermediarios. No, amado. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo? Mira, amado, porque dice ahí el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús fue el que fue a la cruz por ti. Jesús fue el que entregó su vida por ti. Jesús sufrió
los dolores por ti. Gracias a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Cristo vino a buscar todo lo que se había perdido. Dice Lucas capítulo 19 y verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el método de salvación para ti, mi amado amigo que me está escuchando, es venir a Cristo Jesús. El único camino que te va a llevar al Padre es Cristo Jesús. El único que puede interceder por ti delante de nuestro Padre Celestial es Cristo Jesús. El único que está a la diestra del Padre en este momento es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que, mi amado hermano, nosotros tenemos que entrar dentro de ese plan de Dios. Y Dios tiene un plan para que esto suceda. Y la palabra del Señor es la que expone con claridad este plan. Es por eso que nosotros, amados, tenemos que prestar atención y escudriñar la palabra de Dios, hermano. Estudiar la palabra. Cuando tú abres la Biblia, te expones a la bendición de Dios, al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios. Y esa verdad te va a traer libertad a tu vida. Libertad a esas falsas enseñanzas, a esas costumbres que no te llevan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son las que te han enseñado, son las que has conocido, pero que no están fundamentadas en la palabra. Hay muchas cosas que al hombre le parecen, pero no son. Hay muchas cosas que a la gente le parece que son de Dios y que vienen de parte de Dios, pero no vienen de parte de Dios ni son de Dios. Dios tiene un plan, amado, y Dios nos muestra su plan a través de su palabra. Nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios, mi amado, para ser dirigidos dentro de ese plan. Para eso está el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que nos dice en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, el verso 13, la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo, amado. Por eso es que estas personas que niegan el Espíritu y niegan la función del Espíritu, pues mire, mi amado, lamentablemente no tienen salvación, no tienen al Padre, no tienen guianza, no pueden trabajar dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu, que es el que dirige al hombre, bendito sea Jesús, dentro de este plan de salvación, y lo mantiene en él por voluntad del hombre. Cuando usted le da su corazón a Jesucristo, lo hace voluntariamente. Y una vez que usted voluntariamente viene a los pies de Jesús, el Espíritu Santo de Dios entra en su corazón, entra en su vida. Y el Espíritu Santo va a hacer su función. Él los guiará a toda la verdad. A la verdad de Dios, hermano. No a la verdad de los hombres. Los hombres siempre tienen una verdad particular. Pero Dios, mi amado hermano, tiene la verdad. Todo el mundo se pregunta, ¿quién tiene la verdad? Pero yo te digo en este día, Dios tiene la verdad. La palabra de Dios es la verdad que tú necesitas conocer. ¿Quieres que tu vida sea transformada, que tu vida cambie? Tienes que entregarle tu corazón al Señor y empezar a escudriñar la palabra, hermano. En ocasiones hacemos planes con buenos propósitos, pero no son la voluntad de Dios. Te dije que hemos titulado este mensaje, Buenos Propósitos. Y nosotros tenemos que entender que el buen propósito nuestro no siempre tiene que ser la voluntad de Dios. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 28 y verso 1. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel.
porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dicho, me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Gloria a Jesús. David tenía un buen propósito: construir un lugar donde el arca estuviera, donde Dios se manifestara plenamente allí. Gloria a Jesús. Era un buen propósito, pero no era el propósito de Dios que fuera Él. Gloria a Jesús. Hay momentos, mi amado hermano, en que los hombres se oponen a los planes de Dios, siendo hombres de Dios. No siempre todo lo que se te ocurre hacer, Dios lo va a aprobar. Y fíjate que David no tenía un mal propósito. David tenía un buen propósito. Pero no era el propósito de Dios con él. Es por eso que tú tienes que orar, hermano. Tienes que buscar en oración la presencia de Dios cada día, para que sea Dios el que te dirija a hacer su voluntad. Porque es que estamos sobre la faz de la tierra para hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que Jesús nos dejó claro es que la bendición está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es que vemos la bendición y la gloria de Dios en nuestras vidas. Sentimos su presencia y nos sentimos útiles dentro de ese plan de Dios. Porque de la única forma en que tú vas a ser útil dentro del plan de Dios, y recuerda que el plan de Dios es que todos los hombres sean salvos, es poniéndote en las manos de Dios y dejándote guiar dentro de ese plan. Fíjate que te dije algo que puede ser que le hayas encontrado un poco contradictorio. Hay momentos en que los hombres se oponen a los planes de Dios siendo hombres de Dios. Tenemos el caso claro de Jonás. Vino palabra de Dios a Jonás, dándole instrucciones que fuera a predicar su palabra, que llevara un mensaje. Gloria a Jesús. Con claridad vemos, mi amado hermano, que este hombre era un hombre de Dios, porque Dios le habló, y le pidió que fuera a llevar su palabra. Bendito sea Jesús. Mire, mi amado hermano, este hombre no tuvo ninguna duda de que Dios le habló. El mensaje fue claro: ve a Nínive y declárale que si no se arrepienten, dentro de 40 días serán destruidos. No era un mensaje fácil. La gente de Nínive no era gente fácil, pero esa era la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, que Jesús vino a buscar lo que se perdía. Así es que ese ha sido el propósito de Dios con el hombre siempre, desde que se fue del huerto, desde que lo echaron del huerto por causa del pecado. Que el hombre regresara a la presencia de Dios. Así es que ahora mandaba a Jonás, que era su siervo, que era el profeta de Dios en aquel momento, llévale este mensaje a esta gente que están perdida. Gente que no tenía a Cristo, gente que no tenía salvación, gente que estaban perdidos, hermano. Gente que no tenían a Dios en su noticia, vivían su vida, posiblemente, amigo, como la vives tú ahora. Haciendo tus cosas, tu rutina diaria. Pero el hombre que no tiene al Señor, no tiene a Dios en su pensamiento. Y todo lo que hace, mi amado hermano, la Biblia dice que del corazón y del pensamiento del hombre lo único que sale es el mal. Desde que el hombre se fue de la presencia de Dios en el huerto, todo le ha ido mal. ¿Por qué? Porque
quiere vivir sin Dios. El hombre está buscando a Dios, pero inconscientemente. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre, amado, para que dependiera de Él. Mantuviera una relación con Él. Si tú estás distanciado de Dios, te vas a sentir así. Que haces muchas cosas, pero no te satisfaces. Haces muchas cosas, pero no te sientes feliz. Tienes muchas cosas, pero no estás a gusto. Y es por eso que en esa insatisfacción no hay felicidad ni hay gozo. No puedes ni siquiera a veces disfrutar las cosas que tienes. Porque es que el hombre no puede ser feliz sin el Señor, sin la presencia de Dios en su vida. Así es que aquel hombre, con un mensaje claro, no tenía ninguna intención de ir a Nínive a decirle aquello a aquella gente. Y decidió irse a otro lugar, llamado Tarsis. Un lugar en una dirección opuesta, contraria a la dirección que Dios le había enviado. Y fíjese que eso no lo hace dejar de ser un hijo de Dios, ni un siervo de Dios. Era un siervo de Dios con un mensaje equivocado, donde en su corazón, en sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, sus pensamientos están por encima del plan y el propósito de Dios. Dios quería la salvación de la gente de Nínive, pero Jonás en ese momento decidió no hacer la voluntad de Dios, voluntariamente. Aquí no vemos a Satanás por ninguna parte. No le puedes echar la culpa a él de todo lo que tú haces y de lo que te pasa, porque eres tú el que tomas la decisión de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Ya tú le perteneces al Señor. Ya Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Ahora tú en esa libertad escoges bien o escoges mal. Bendito sea Jesús. Yo te recomiendo que hagas siempre la voluntad de Dios. Ahí es que está la bendición. Pero hay momentos en nuestras vidas en que decidimos no hacerlo. Jonás, ese fue uno de sus momentos. Se fue, pero como Dios tenía un propósito con la gente de Nínive y tenía un propósito también con Jonás para que entendiera que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad nuestra y que tenemos que sujetar nuestros propósitos y nuestros pensamientos a los propósitos y los pensamientos de Dios para que haya bendición. Así es que levantó una tempestad y en medio de aquella tempestad, mientras aquellos marinos bregaban con el barco y trataban con él para que no se fuera a partir en pedazos porque ellos pensaban que se iba a destruir con aquella tempestad tan grande, Jonás estaba abajo durmiendo. Cuando lo buscaron y lo encontraron allí, le preguntaron: ¿quién tú eres? Entonces Jonás les dijo: yo soy un siervo de Dios, yo le sirvo al Dios de los cielos, yo soy hebreo y estoy aquí y esta tempestad es por mi causa. ¿Cómo resolvemos esto? Tírenme al agua. Ellos no quisieron de primera intención hacerlo y siguieron tirando cosas al agua para aligerar el barco. Pero a fin de cuentas, mi amado, tuvieron que echarlo al agua. Pero Dios no tenía el propósito de que Jonás muriera. Dios no tenía el propósito de que Jonás se perdiera. Dios quería que aquella gente de Nínive recibiera el mensaje. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y eso te incluye a ti, amigo. Por eso estamos aquí en esta mañana. Para que tú escuches el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Y que el plan y el propósito de Dios es que tú seas salvo. Así es que mire, mi amado, preparó un gran pez, dice la Biblia, y se tragó a Jonás. Jonás no se ahogó, no. Lo guardó Dios dentro de ese gran pez que de momento pudo haber sido para Jonás un castigo. Lo sentiría él así porque yo me imagino que vivir dentro del vientre de un pez por 3 días, debe ser horrible. Mire, amado, pero esas son las consecuencias de la desobediencia. Jonás no tenía que pasar por eso. Pero cuando él decide cumplir sus propósitos, por las razones que sean, y no los de Dios, pues siempre nos pasa esto, amado. A lo mejor tú estás ya en el vientre del gran pez, o estás a punto de que te tiren al agua porque estás causando muchos problemas con tus decisiones equivocadas porque no has decidido hacer la voluntad de Dios. Cuando tú decides no hacer la voluntad de Dios, tu familia se afecta, todo se afecta. Si ya estás en el vientre del gran pez, pues mira, analiza qué está pasando, pide perdón y di: Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Cuando Jonás, después de 3 días, hizo eso, llegó a la conclusión de que se había equivocado y que verdaderamente estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, se le dieron instrucciones a aquel pez. ¿Y dónde usted cree que fue aquel gran pez a vomitar, por decirle así, a Jonás? A las costas de Nínive. Ahora Jonás estaba allí
y empezó a decir lo que tenía que decir. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Llevó el mensaje de Dios. ¿Y qué usted cree que pasó? Aquel rey, cuando escuchó que había allí un hebreo diciendo estas palabras, inmediatamente, por decreto, mandó que todo el mundo se pusiera en ayuno, se vistiera de cilicio, se humillara, para que Dios los perdonara y no los destruyera. Algo sabía que el rey, mi amado hermano. Yo estoy seguro que había tenido que oír las cosas que Dios hacía por aquellos hebreos. Gloria a Jesús. Conocía del poder de Dios. Estaba seguro que Dios los podía destruir. Por eso se humillaron y se arrepintieron. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Así que aquella gente se arrepintió de verdad. Y Dios los perdonó. ¿Cuál es el propósito, amado, de los mensajes que tú escuchas? Que recapacites. Que veas que posiblemente tú estás cumpliendo con todos los propósitos que tú has puesto como principio de tu vida. Puede ser que te estés esforzando y que estés trabajando en esa dirección. Pero puede ser que tú estés como Jonás, caminando en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y que tus propósitos se opongan a los propósitos de Dios en tu vida. Y amigo, nosotros te invitamos a que tú vengas a los pies de Jesús. A que tú vengas al conocimiento de la verdad. Por eso que tratamos de ilustrar nuestra enseñanza siempre por medio de la palabra. Porque es la palabra de Dios la que transforma los corazones y las vidas. En este momento, detente y mira dónde tú estás parado. ¿Estás en la perfecta voluntad de Dios? Si es que eres un hijo de Dios, si le has entregado tu corazón a Jesucristo. ¿Estás caminando en la misma dirección del Dios de los cielos? ¿Estás siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo de Dios y de la palabra? Si es así, vas camino al cielo y en la voluntad de Dios. Si no es así, detente porque vas contrario a la voluntad de Dios. Y contrario a la voluntad de Dios, ya te he dicho varias veces que no hay bendición. No hay paz. No hay esperanza. Lo que es desasosiego. Y tú, mi amigo que me estás escuchando, detente también. Puede ser que te estés esforzando por muchas cosas en esta vida, pero has descuidado tu relación con Dios. Y Dios te está diciendo en este día, si no detienes tu camino, serás destruido. Porque el que muere sin Cristo Jesús va al infierno, hermano. Amigo que me estás escuchando, ese es el camino que llevas, rumbo al infierno, a la muerte eterna, al tormento eterno. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú pases la eternidad con Él. ¿Sí? Fue Jesús el que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Yo me voy, pero voy a preparar ese lugar para ustedes. Y si me voy, vendré otra vez. Dios quiere que tú pases la eternidad con Él, amigo. Pero tú tienes que entrar en esa voluntad de Dios. Tienes que hacer lo que aquella gente de Nínive. Se arrepintieron y Dios los perdonó. Aquella gente eran perversa. Lee la historia. Pero se humillaron y Dios los escuchó. Si tú pides perdón y te arrepientes de tus pecados, también Dios está dispuesto a perdonarte como perdonó a la gente de Nínive. También Dios está dispuesto a bendecirte. Bendito sea Jesús. Porque siempre ha sido su propósito derramar bendición sobre tu familia, sobre ti y todas tus cosas. Así es que yo te invito en esta hora a que entres en el propósito de Dios, tu salvación. Y usted, mi amado hermano que me está escuchando, entre en el propósito de Dios y aparte sus propósitos, sujete sus propósitos a ese propósito divino. Sea útil dentro del plan de Dios. Para eso, tus propósitos tienen que ser sujetados a la voluntad de Dios. Y usted, mi amigo que me está escuchando, si quiere bendición de Dios, perdón de Dios, este es el momento de tu vida. Esta es la decisión más importante que tú vas a tomar en toda tu vida. Yo te invito a que vengas a los pies de Jesús y encuentres en Él el camino de la vida eterna. Si quieres así hacerlo, haz conmigo esta oración donde quiera que te encuentres. Señor Jesús,
vengo ante tu presencia y te pido perdón por mis pecados, porque yo sé que te he ofendido. Pero vengo ante ti arrepentido. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Hoy yo rompo con todo aquello que me une al mal. Porque en este día yo te acepto como mi Salvador. Te reconozco como Señor de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que me llenes de tu Espíritu Santo para que Él me dirija a hacer tu voluntad. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te felicito. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eres salvo, le perteneces a Dios. Has entrado en este camino de vida, en el propósito de Dios. Para tú mantenerte en el propósito de Dios, tienes que conocer cuál es ese propósito. Ya te dije al principio que todos los hombres sean salvos. Ahora tú tienes que ver cuál es el propósito de Dios contigo, que acabas de entrar en este camino de vida. Para eso tienes que conocer la palabra. Consigue una Biblia urgentemente. Gloria a Jesús. Y empieza a escudriñar esa palabra. Ahora tienes el Espíritu, tienes la verdad. Gloria a Jesús, le perteneces a Dios. Vas a ver las cosas y las vas a entender. Lo que antes leías y no entendías, ahora sí lo vas a poder entender. Y lo otro, busca un lugar donde congregarte, donde reunirte, con hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de Dios. Que su preocupación sea mantenerse dentro del propósito de Dios y buscar las almas, que ese es el propósito. Y te ayuden a crecer espiritualmente. Si tú no tienes un lugar donde hacerlo, yo te invito a que compartas con nosotros allá en el Templo Evangelístico Jesús es mi Señor. Estamos en Toalta, en el barrio Piña, sector El 7, carretera 861, kilómetro 7.4. El día que quieras llegar y compartir con nosotros, puedes comunicarte conmigo al 787-579-5706. 787-579-5706. Si quiere comunicarse conmigo, ese es mi celular. También puedes hacerlo a través de un correo electrónico, pastorclizardi@gmail.com. Puedes ver este programa, escucharlo nuevamente, repasar la enseñanza y otros programas como este en YouTube. Vas a YouTube y en la dirección escribes Pastor C. Lizardi en letras minúsculas y corrido. Pastor C. Lizardi. Y ahí vas a encontrar programas como este que te van a explicar cómo mantenerte en el propósito de Dios y cómo hacer la voluntad de Dios, mi hermano, a los pies de Jesús. Porque todos te van a llevar siempre a los pies de Jesús. Así es que nos gozamos, mi amado hermano, en poder compartir con cada uno de ustedes. Ya no tengo tiempo para más. Será hasta la próxima ocasión. Pero antes de despedirnos, vamos a orar por los que han llamado, gloria a Jesús, y por aquellos que han decidido entregarle su corazón a Jesucristo. Padre eterno, Dios bueno, misericordioso Dios, ante tu presencia estamos y traemos ante ti a nuestros hermanos y amigos que han estado escuchando tu palabra. Yo te pido en esta hora que tú mires sus necesidades, sus peticiones que están delante de ti, y que tú contestes cada una de ellas en tu tiempo y para tu gloria. Si alguno de ellos está quebrantado de salud, te pedimos, Padre eterno, que se cumpla tu palabra, que dice que tú, Jesús, llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias a la cruz, y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Yo envío tu palabra, y usted, mi amado hermano y amigo, reciba salud de parte de Jesús de Nazaret. Qué bueno haber podido compartir contigo esta verdad de la palabra de Dios. Será hasta la próxima ocasión, amado. Se despide de ti el pastor Cándido Lizardi y escuchaste el programa Buenas Noticias. Que Dios te bendiga mucho.